Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la ley de Gauss y la ley de Coulomb. En física, la ley de Gauss es relacionada con el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss y establece que el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo que hay en el interior de la misma superficie. Es decir, estos campos son aquellos cuya intensidad decrece como la distancia a la fuente al cuadrado. La constante de proporcionalidad depende del sistema de unidades empleado. Se aplica al campo electrostático y al gravitatorio. Sus fuentes son la carga eléctrica y la masa, respectivamente. También puede aplicarse al campo magnetoestático. La ley fue formulada por Carl Friedrich Gauss en 1835, pero fue publicada en 1867. Esta es una de las 4 ecuaciones de Maxwell que forma la base de la electrodinámica clásica. Las otras 3 son la ley de Gauss para el magnetismo, la ley de Faraday de la inducción y la ley de Ampere con la corrección de Maxwell. La ley de Gauss puede ser utilizada para obtener la ley de Coulomb y viceversa. Hablando pues un poco de la ley de Coulomb, es nombrada en reconocimiento del físico francés Charles-Augustin Coulomb, quien nació en 1736 y murió en 1806. Esta fue enunciada en 1785 y forma la base de la electrostática. Puede expresarse de la siguiente manera: la ley de Coulomb, expresando los signos de cargas F1 a F2 de diferentes signos y de cargas del mismo signo. La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con las que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadro de la distancia que las separa y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de algún signo de atracción o si son de signo contrario. La constante de proporcionalidad depende de la constante dialéctica del medio en el que se encuentran las cargas. Charles-Augustin de Coulomb desarrolló la balanza de torsión con la que determinó las propiedades de la fuerza electrostática. Este instrumento consiste en una barra que cuelga de una fibra capaz de torcerse si la barra gira. La fibra tiende a hacerla regresar a su posición original, con lo que, coincidiendo la fuerza de torsión que la fibra ejerce sobre la barra, se puede determinar la fuerza ejercida en un punto de la barra. La ley de Coulomb, también conocida como ley de cargas, tiene que ver con las cargas eléctricas de un material, como por ejemplo, depende de sus cargas, si son negativas o positivas. En la barra de la balanza, Coulomb colocó una pequeña esfera cargada y a continuación, a diferentes distancias, posicionó otra esfera también cargada y luego midió la fuerza entre ellas observando el ángulo que giraba la barra. Dichas mediciones permitieron determinar que la fuerza de interacción entre dos cargas Q1 y Q2 duplica su magnitud. Si alguna de las cargas dobla su valor, la triplica si alguna de las cargas aumenta.
su valor es un factor de 3 y así sucesivamente. Concluyó entonces que el valor de la fuerza era proporcional al producto de las cargas, F, entre paréntesis, X por Q1 y F, entre paréntesis, X por Q2. En consecuencia, si las distancias entre las cargas es R, al duplicarlas la fuerza de interacción disminuye en un factor de 4. O en un factor de 4, ¿sí? Al triplicarla disminuye en un factor de 9 y al cuadruplicarla R, la fuerza entre cargas disminuye en un factor de 16. En consecuencia, la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales es inversamente proporcional al cuadro de las distancias. La ley de Coulomb es válida solo en condiciones estacionarias, o sea, es decir, cuando no hay movimiento de las cargas o como aproximación cuando el movimiento se realiza a velocidades bajas y trayectorias rectilíneas, uniformes. Es por ello que es llamada fuerza electrostática. La ley de Coulomb se expresa mejor con magnitudes vectoriales, donde U es un vector unitario que va de la carga 1 a la carga 2, siendo su dirección desde las cargas que produce la fuerza hacia la carga que experimenta. R12 es el vector de separación entre las cargas. Al aplicar esta fórmula en un ejercicio, se debe colocar el signo de cargas Q1 o Q2 según estas estén positivas o negativas. Y pues esto se podría decir que sería la ley de Coulomb y la ley de Gauss. Hablando más de la ley de Coulomb, ya que en el video anterior hablé un poquito más sobre la ley de Gauss o el teorema de Gauss. Muchas gracias.